Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a responder a una petición en la que me preguntan cómo se hace el acorde de sol menor novena. Es importante que sepáis diferenciar, y ahora os lo voy a explicar en detalle, entre sol menor con la novena añadida y sol menor novena. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que cuando suenan juntas forman un contexto armónico. Por lo tanto, las 3 notas que formarían nuestro acorde de sol menor serían la tónica, la tercera menor y la quinta justa. En el caso de los acordes de novena, pues tendríamos que añadir el grado 9, ¿no? O la novena, que equivaldría a una segunda, pero una octava por encima. Lo que pasa que en los acordes de séptima, novena, onceava, el acorde implica, digamos, la nota anterior. ¿Cómo? El acorde implica los grados anteriores, o sea, en el acorde de novena tendríamos que hacer grados 1, 3, 5, 7, 9 y en el acorde de onceava tendríamos que hacer 1, 3, 5, 7, 9, 11. A lo que me refiero con esto, si nosotros tenemos nuestro acorde de sol menor y las 3 notas que lo componen, añadimos la séptima y si lo que queremos hacer es la novena, sin quitar esa séptima, ponemos la novena. En un acorde de sol menor con la novena añadida, que sería así, no estamos metiendo la séptima. Por eso se llama de novena añadida, porque no es un acorde puro de novena. Por lo tanto, cuando nosotros montemos nuestros acordes de novena, siempre tenemos que enfatizar en que suenen las notas que suenen, la séptima siempre tiene que estar ahí, porque si no, el carácter del acorde no va a sonar como nosotros queremos. Un acorde de sol menor con novena añadida tiene este sonido melancólico, y cuando hacemos un acorde, por ejemplo, de sol menor con la novena, puro, un acorde sol menor 9, esa séptima le da un carácter diferente. Incluso la intención con la que lo utilizamos y las sensaciones que queremos transmitir a través de él cambian también. Acordaros entonces que cada vez que hagáis un acorde de novena, sobre todo tenéis que marcar la séptima. Con la guitarra a veces ocurre que tenemos que omitir alguno de los grados por cuestiones de que la guitarra nos impide hacerlo de otro modo. Pero recordad que si queremos hacer un acorde tanto de mayor novena como de menor novena, la séptima tiene que estar ahí. Si no, nuestro acorde no va a sonar como nosotros queremos. No va a tener ese puntito bluesy, ese puntito jazz que nosotros queremos en realidad. Bueno, después de esta chapa filosófico / sensacional sobre nuestro acorde de novena, vamos a aprender a montar el acorde de sol menor 9 en 3 posiciones diferentes en el mástil, ¿vale? La primera posición la vamos a hacer con la tónica en la sexta cuerda, y es la que acabamos de ver, ¿vale? Nosotros ponemos nuestro acorde de sol séptima, de sol menor séptima, y le añadimos el noveno grado. Equivaldría a una segunda, ¿no? Entonces, si estamos en sol, tendría que ser la. Pero claro, una octava por encima, para que sea una novena de distancia entre la nota tónica. Entonces ese la lo haríamos aquí. Y esta sería nuestra primera posición. Entonces nuestro acorde se compone de las siguientes posiciones: la cejilla puesta, dedo 3 en el traste 5 de la quinta y dedo 4 en el traste 5 de la primera. Ahora os lo voy a enseñar con la tónica en la quinta cuerda, que quizás es el que más se utiliza, ¿vale? Si nosotros queremos hacer nuestro acorde de sol menor novena, hacemos aquí nuestro intervalo de sol menor y marcamos nuestra séptima y nuestra novena. Y ahí lo tenemos. Un acorde de sol mayor novena sería... Ya veis qué maravilla de acorde, qué bien suena, qué bluesy suena. Pues bajamos ese tercer grado para que sea menor y ahí lo tenemos. Si con el dedo 4, por ejemplo, o incluso con el dedo 3 también abarcamos la primera cuerda, sería posible, ¿vale? Y le da un aspecto aún más bluesy. También es muy utilizado para funky este tipo de acorde. Y en este caso nuestro acorde se compondría de las siguientes posiciones: dedo 2, traste 10 de la quinta, dedo 1, traste 8 de la cuarta, y nuestra séptima y nuestra novena las marcamos con dedos 3 y 4 en el traste 10 de la tercera y de la segunda. Y como os he dicho, si queréis hacer una cejilla, el
traste 10 de la primera también está permitido para que este acorde suene, y es más, suena genial, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es montarlo así y quitar el arqueo del dedo 4 y así abarco también la primera cuerda. Y si lo queremos hacer con la tónica en la cuarta cuerda, nos tendríamos que ir al traste 5, donde tenemos nuestro sol de la cuarta, ¿vale? Y ahí meteríamos nuestro grado de tercera menor y la séptima y la novena de nuevo. Como veis, me estoy comiendo la quinta, pero al final el intervalo de quinta casi no le da carácter al acorde, en el sentido de que solamente le da como le da como más energía a la nota tónica, ¿no? Para que destaque sobre las demás. Me como ese quinto grado para poder hacer la séptima y la novena, porque si no marco la séptima, como os he dicho, el acorde al final no suena como nosotros queremos. Así que, como veis, el acorde en la cuarta cuerda tendría que ser con el dedo 2 en el traste 5 de la cuarta, con el dedo 1 en el traste 3 de la tercera, con el dedo 4 en el traste 6 de la segunda y con el dedo 3 en el traste 5 de la primera. Y aquí lo tendríais, acorde de sol menor 9. Vale, sed buenos.